Hoy en Cara a Cara platicamos sobre la tragedia de Ayotzinapa. 3 años se cumplen hoy de la desaparición de los 43 normalistas. Y también nos visita en cabina el secretario del Trabajo y Previsión Social, Tomás Figueroa. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. La noche más triste publicó Esteban Illades un libro, una crónica sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Usted lo sabe, con un compendio, una articulación de organizaciones corruptas, entre ellas la Policía Municipal de Iguala, la Presidencia Municipal, que en ese momento estaba tomada por un par de pillos vinculados con el crimen organizado, los famosos Abarca, su esposa, un ejército que decidió no intervenir y que desde ahí no ha querido dar ninguna explicación sobre lo ocurrido aquella noche. Un gobernador, Ángel Aguirre, el de Guerrero, que prefirió cerrar los ojos, después terminó renunciando tras la desaparición de los 43 normalistas, y un presidente, Enrique Peña Nieto, que decidió en aquel momento echarle la culpa al gobierno de Guerrero, minimizó la tragedia, por cierto, una tragedia que al final le costaría buena parte de su credibilidad política, porque yo sostengo que aquel 26 de septiembre de 2014 este país cambió, y el sexenio de Peña Nieto, que hablaba de reformas, de transformación, de todo lo que tenía que ver con la agenda de transformación institucional de nuestro país, se convirtió pues en un gobierno que era incapaz de encontrar a 43 normalistas, y no solo eso, que se dedicó durante meses y meses a torpedear la investigación para que no supieran exactamente qué pasó aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014. Y para hablar de los 3 años de Ayotzinapa, ¿qué simboliza Ayotzinapa? 3 años, saludamos a Igor González, él es académico de la Universidad de Guadalajara. Igor, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, un placer saludar. Gracias por acompañarnos. No sé si estamos a tiempo, Igor, 3 años después de entender qué ha significado para este país lo que pasó en la noche del 26 de septiembre. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, igual que tú, yo concuerdo contigo. Para mí representa una ruptura, un antes y un después para la historia, por lo menos para la historia reciente de nuestro país. Ayotzinapa puede ser visto como un acontecimiento en el sentido estricto de la palabra, es decir, como un evento que cuando ocurre y que es de tal magnitud nos desestructura las coordenadas a partir de las que interpretamos la realidad, y creo que eso nos pasó. Además nos pasó con un evento terriblemente doloroso. Esa noche de Iguala es justamente una rasgadura brutal para el tejido social, y tú lo mencionabas también hace un momento. Creo que constituye una evidencia más, y quizá una de las más visibles, de la profunda crisis de legitimidad y de confianza que se ha generado en prácticamente toda la arquitectura institucional de este país, ¿no? Imagínate, estamos hablando de un acontecimiento en el que las instancias que se supone deberían de garantizar por lo menos nuestra seguridad intervinieron, ya sea por acción o omisión, para que esta desgracia ocurriera. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas, de los primeros, por llamarlo así, de los primeros efectos de Ayotzinapa, que hoy tenemos cada vez más, con mayor claridad, tiene que ver justo con eso, ¿no? Con la puesta en evidencia de algo que ya sabíamos, pero que queda de manera irrefutable e insisto, en evidencia, y me refiero específicamente a la profunda crisis de legitimidad de buena parte de la arquitectura institucional de este país, sobre todo aquellas que se supone nos deberían de garantizar la seguridad. ¿Sí me explico? Porque creo, Igor, que una parte es la incapacidad, es decir, una procuradurías rebasadas, ministerios públicos rebasados, pero sí me parece que toda la articulación que existe detrás de lo que significó, lo que fue la verdad histórica en su momento para Murillo Karam, también demostró hasta qué nivel estaba comprometido el Estado con alterar lo que había sucedido esa noche, porque hay que recordar
que se supo de todas las torturas que hubo, algunos testigos para que confesaran, que supimos que hubo intervención en campo directo en la escena del crimen para alterar pruebas 24 horas antes que se hicieran la recolección de algunos restos, e incluso pues el hecho de no renovar el periodo de estancia del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, me parece que es pues toda la logística que colocó el Estado sobre la palestra pública para poder alterar y tratar de colocar por decreto su verdad histórica, ¿no, Igor? Claro, y creo que ahí hay un punto importantísimo que es algo que bien podríamos, de entre todo lo malo, que bien podríamos como poner ahí en términos de un punto luminoso, es decir, que las autoridades, buena parte de las autoridades, hicieron una lectura pésima de la realidad frente a la que estaban imponiendo esta versión histórica, porque esa es una estrategia que se ha usado tradicionalmente por parte de algunas instancias estatales, pues para generar el discurso y para incidirlo y configurar, ¿no? El discurso público. Pero, sin embargo, creo que hicieron una pésima lectura de la realidad en la que estaban tratando de llevar a cabo esa estrategia, porque hoy resulta complicadísimo hacer eso. Entonces creo que finalmente le salió a la inversa, ¿no? El resultado que tuvieron fue precisamente el contrario al que buscaban. Y creo que es un asunto sobre el que valdría la pena conversar, si me permites llevarlo hacia allá. Sí. Ver no solo con las instituciones, sino además con la sociedad civil. Coincido. A mí me parece que después de esto, después de esta rasgadura en el tejido social, esta dolorosa rasgadura que nos ha tocado vivir, creo que podemos pensar también que a 3 años de distancia ha habido lo que bien podríamos llamar como una especie de aprendizaje social, pues, es decir, hoy creo la sociedad civil, y sobre todo la sociedad civil organizada, está mucho más al pendiente de los asuntos públicos, está también muy involucrada en procesos organizativos que quizá no estén tan masificados como uno quisiera, pero que sí están cada vez más presentes, haciendo una presencia mayor en la palestra pública, ¿no? Y creo que eso es muy muy interesante y sin duda, a mí no me cabe ninguna duda, buena parte de lo que estamos observando hoy en términos de la presencia solidaria y valiente de la sociedad completamente en México tiene algún anclaje en claro. conjunto de procesos organizativos originados desde hace 3 años y que quizá hoy no sean tan visibles, me refiero a los relacionados con Ayotzinapa, pero que siguen estando presentes, ¿no? Yo creo que esto que estamos viendo hoy tiene un antecedente primero en el acontecimiento de Ayotzinapa, pero también en algunos procesos organizativos anteriores, como el Yo Soy 132. Sí. Lo que estamos viendo es precisamente eso, cómo la sociedad civil ocupa cada vez más un lugar preponderante en el espacio público, y esto a mí no me cabe, insisto, ninguna duda que se ha derivado en buena medida de las fibras tan sensibles que fueron tocadas con este acontecimiento, ¿no? A mí me parece que eso es algo que tendríamos que traer hacia acá y contemplarlo ahora a 3 años de distancia y pensar la importancia que tiene tanto el aprendizaje social acumulado como los procesos organizativos que se han derivado de este terrible acontecimiento. Yo arrojaría luz sobre coincido. sobre tanta obscuridad, arrojaría esas pequeñas luces que hoy estamos viendo en las expresiones solidarias insisto, muy valientes de parte de la sociedad civil, que ha estado volcada literalmente sobre los escombros, tratando de rescatar alguna vida, ¿no? E incluso, Igor, la visibilidad es decir, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa simbolizan una lucha que es todavía mayor. Los 30,000 mexicanos que están en este momento desaparecidos. Por cierto, una realidad que el gobierno de Peña Nieto, incluso el gobierno de Calderón, no querían ver y que, sin embargo, la realidad los forzó a atender. Claro, y no solo a los desaparecidos, también a los cientos de miles de muertos que contabilizamos todos los días, de por lo menos hace 2 sexenios, ¿no? Sí, sin duda, el número 43 como tal para nuestra historia simboliza precisamente eso, una serie de luchas, y algo que a mí me parece
sumamente importante, ahora que llevas el tema al asunto de los desaparecidos y sobre todo las desapariciones forzadas, las que interviene de alguna manera las instancias estatales. Es decir, al apelar a la memoria como un dispositivo político, a la estrategia de no olvidar, no solo para llevar a cabo el duelo íntimo y personal, sino también para buscar encontrar alguna esperanza en la profunda desolación de las personas que tienen algún familiar desaparecido. Yo creo que eso también es fundamental que lo traigamos a colación, y sin duda a mí me parece que ese proceso que ya venía desde hace algunos años se ha reforzado y consolidado a partir de Ayotzinapa, que insisto es un marcaje, una marca fundamental que denota o que nos presenta un antes y un después para la historia reciente de nuestro país, no solo para el sexenio de Peña Nieto, sino en general para la historia de este país. Igor González, gracias por tu tiempo. Muy buenos días. Estamos para servirte. Un saludo. Ahí están. Cumplimos 3 años de la tragedia de Ayotzinapa, 26 de septiembre de 2014, un hecho que transformó radicalmente a nuestro país y que hoy se convocan manifestaciones en prácticamente todo el territorio nacional. Si usted puede asistir a alguna en la tarde, a partir de las 6 de la tarde en Guadalajara. Vamos a ir al corte, 9 de la mañana con 16 minutos. Ya está con nosotros Tomás Figueroa, el secretario de Trabajo, para hablar sobre sueldos, ingresos, generación de empleo en Jalisco. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Cara a Cara, 9 de la mañana con 18 minutos. Tomás Figueroa, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Oye, ahorita que estamos metidos en la solidaridad de todos los funcionarios públicos y de todos los partidos políticos, no me gusta hablar de solidaridad tal vez en estas muestras o gestos que está haciendo la clase política. No sé si en la Secretaría del Trabajo piensan hacer algo con relación a apoyar a nuestros hermanos. Sí, de hecho fue un ejercicio que hicimos desde hace 2 semanas con todo el personal de la Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación, que somos aproximadamente 650 compañeros de trabajo, que les pedimos que nos llevaran lo que fuera su voluntad en especie o incluso en dinero, en las cuentas que ha establecido el propio gobierno a través del DIF para poder hacer esos donativos. Y la semana pasada enviamos al DIF casi media tonelada de víveres, de perecederos, que para apoyar a estas, y que el DIF sea el encargado de hacer la distribución, y en lo personal cada uno de los funcionarios hizo su aportación económica a esta cuenta, ¿no? Pero tú personalmente eres un convencido de que los partidos políticos tenían que renunciar a su lana, ¿no? A la lana pública. Yo creo que lo promoviste, me recuerdo, incluso desde el IEPC, cuando eras presidente del IEPC, y no les gustó mucho ahí a los representantes de los partidos en su momento. Pero bueno, pues creo que la tragedia sirvió también para revalorizar algunas cosas. Entre ellos, si lo que estamos dando a los partidos políticos es mucho o poco, ¿no? Creo que es mucho. Es un caso que sucedió, es un caso fortuito, y creo que los partidos políticos como instituciones de interés público, ante un hecho que es de interés público de que haya una reconstrucción, pues se puede... Bueno, medio oportunista, ¿no, secretario? ¿No Mira, te parece? O sea, frente a la tragedia ahí les va, pero cuando se han discutido las reformas, lo que pasa es que siempre la ayuda es oportuna. La ayuda es oportuna, sí, ya sea en especie, ya sea con trabajo físico. Yo he visto a muchos jóvenes, y para todos aquellos que dicen que los jóvenes no les gusta participar y no les gusta activarse, fue la tragedia de los millennials, ni preocuparse por los asuntos que les suceden a la sociedad. Pues yo vi a muchos jóvenes de instituciones privadas muy solidarios, también, participando como en persona en los lugares donde se requería la ayuda. Incluso también el propio ejército dijo, oigan, espérense, no tantos, vámonos organizando. Pero el ánimo y el deseo de los jóvenes... Me refiero a los partidos, Tomás, que no sé si los partidos son organizaciones de caridad como para andar donando su dinero. Son entidades de interés público, sí, y por lo tanto lo que los ciudadanos tienen que exigir a los partidos políticos es que renuncien a sus recursos, no por dádiva, sino por la ley y por una definición, ¿no?, del modelo electoral. El recurso público que se le otorga actualmente a los partidos tiene un fin que es
el sostenimiento de sus actividades y para obtener y poderse comunicar con la sociedad para poder participar en un proceso electoral. Para eso establece la ley. Efectivamente, legalmente no pueden destinar el recurso a otra situación, sino para la que está debidamente establecido. Pero también la ley puede adaptarse a una situación como la que estamos viviendo y se pueden encontrar esquemas. Yo siempre he comentado que el tema es la realidad. Las leyes se deben de adaptar a la realidad y no al revés, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido creo que debe de haber un acuerdo político en todas las fuerzas y queriendo se puede. Sí, pero no con donaciones ni dádivas, ¿no? O sea, es decir, cambiando la ley electoral, que lo establezcan en la ley. Hay gentes que dicen, no, que las reformas en materia electoral se tienen que dar 90 días antes de que arranque el proceso. Este periodo ya pasó. Pero dice también la Constitución, en el artículo 105, dice que sean trascendentales. Me parece que hay que valorizar si hay un acontecimiento de tal magnitud impide que no se modifique la Constitución en ese sentido. Yo creo que se podría modificar siempre y cuando haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas, ¿no? En este caso las partidistas. Secretario, ¿te parece que los empleos que se están generando en Jalisco a partir de 2012, de 2013 que llegó Aristóteles Sandoval en marzo de 2013, ¿te parece que son empleos correctos? ¿Te parece que son empleos de buena calidad que le permiten a los ciudadanos hacer una vida con todas las disposiciones, generar ahorros? ¿O te parece que siguen siendo empleos malos los que se generan en Jalisco? Mira, lo importante sobre la base de la generación de empleos, creo que es importante que Jalisco haya crecido en la generación de empleos. Y los datos estadísticos, digo, yo no soy muy afín a los comparativos con otras administraciones, pero yo te puedo decir que en el sexenio pasado se generaron 127,000 aproximadamente. ¿En el sexenio de Emilio? En el sexenio de Emilio. Sí. Anterior al el de Paco Ramírez, fueron 46,000 empleos. Y el día de hoy, a la fecha, llevamos 313,000 nuevos empleos. Y de distintos rangos. ¿Pero no será que los generamos porque pagamos muy mal en Jalisco? Yo creo que... O sea, que eso nos hace competitivos frente a otras entidades. Son dos factores. Creo que Jalisco se ha posicionado como un estado... donde existe una paz laboral, donde ya las huelgas pasaron casi a la historia, hay un acuerdo y hay un entendimiento entre el sector productivo y los trabajadores, en este caso los sindicatos, donde entendieron que cerrar una fuente de trabajo por una huelga, por una presión mal hecha, nadie ganaba. Pero la huelga es un derecho, el trabajador. La huelga es un derecho y de eso seguimos teniendo, es decir, emplazamientos a huelga. En esto que va de esta administración tenemos más de 16,000 solicitudes de emplazamientos. Pero que no se materializan. No se materializan porque se resuelven los conflictos, es decir, tú emplazas a huelga porque no se están pagando las prestaciones que establece la ley, porque no se están dando reparto de utilidades, por ejemplo. Y se resuelve en el camino. Y el patrón hace un análisis, revisa y se resuelven. Es decir, y las que han estallado, que son pocas, llevamos 6 o 7 huelgas que han estallado, pero se resuelven en menos de 24 horas. Es decir, se logran los consensos y se hacen las adecuaciones, y lo que no quiere decir esto no quiere decir que no se estén dando o malos tratos, pero los sindicatos y los trabajadores hacen su emplazamiento y se resuelve. La competitividad de Jalisco tiene que ver con que el trabajador acepta no irse a huelga. No es que no acepte irse a huelga, más bien el patrón, cuando se hace el emplazamiento, corrige y revisa y entrega lo que se está solicitando. Pero no en materia salarial, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Un trabajador en Jalisco gana 15% menos salario que un trabajador en Querétaro. 27% menos que un trabajador en la Ciudad de México. 14% menos que un trabajador en Nuevo León. Es decir, creo que les ganamos en atraer empleos a Jalisco porque pagamos esto. Menos. Creo que eso es parte de una política que se ha venido realizando. Primero, necesitábamos atacar la informalidad.
Si bien es cierto, a nivel nacional Sí. hay una informalidad brutal que está por encima está por alrededor del 60%, 70%. Estamos en el 50, ¿no? Jalisco está al 50% Sí. en la informalidad, pero la informalidad es compleja, es de Heterogénea. todos, ¿no? Es de empresarios, de gentes que no utilizan, por ejemplo, un software, que una empresa que utiliza un software pirata está en la informalidad. Entonces, hay distintas visiones de la informalidad. Y yo creo que allí Jalisco se ha posicionado primero en el promedio de salario, estamos en la media nacional. Exacto, en la media. Solamente por debajo tenemos un ingreso de 10,000 pesos aproximadamente, números redondos, cuando son 10,300 pesos lo que percibe un trabajador en Al promedio. mes, ¿no? Tenemos 327 distintos pesos. rangos. Hay un porcentaje que recibe un salario, Sí. hay un 5% que recibe 2 salarios mínimos y de ahí van para arriba. El campo, y dependiendo las ramas, es como se están generando. Hoy, si tú revisas en el campo de Jalisco, en las berries, en los arándanos, todas estas empresas están pagando aproximadamente 12,000 pesos. Sí, pero el promedio son 327, ¿no? Eso Son es ante el IMSS de 327 que cotización. nos pone a la mitad. Lo que te pregunto es, ¿por qué estamos tan debajo de entidades con las que competimos? O sea, ¿por qué estamos tan lejos de Nuevo León? ¿Por qué estamos tan lejos de la Ciudad de México? ¿Por qué estamos tan lejos de Querétaro? Porque estamos justamente, te decía, en este primer paso era combatir la informalidad. Después, atraer inversión para generar empleos. Y hoy justamente estamos en la construcción del segundo piso, que es mejorar los salarios de los trabajadores. Ya están pasando dos fenómenos que son importantes para empezar con la mejora de empleos. Hoy hay déficit de mano de obra. Es decir, ya tenemos empresas que no están encontrando mano de obra por dos situaciones, porque no hay o porque no está O calificada. porque pagan poco. O porque pagan poco, pero también en las propias empresas ya se está dando que están mejorando sus condiciones salariales, Para sus traer talento, prestaciones, digamos. para atraer Sí. a los trabajadores. Creo que esa competencia que hay entre las propias empresas en el sector productivo hace que mejoren las ¿Eso condiciones dónde lo estás salariales. viendo? ¿En qué indicadores? En los indicadores que establece el A ver, propio porque ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tú me corregirás el dato, comenzamos este sexenio con 285 pesos de salario promedio. Estamos ahorita en 324. Ujú. Eso quiere decir un incremento de 39 pesos, más o menos como el 15% de incremento salarial. Sin embargo, si le quitamos la inflación Sí. de estos 4 años, estamos hablando de que las familias jaliscienses en general perdieron 4 puntos del poder adquisitivo. Así es. Este incremento que tú ves exactamente, ¿en qué indicador los podemos encontrar? Mira, nuestra base es la misma, la del La del Seguro Instituto Social. Mexicano del Seguro Social, pero también hay que decirlo. Y eso es lo que nos hemos encontrado y eso es por lo que también estamos haciendo un estudio que le encargamos a especialistas y académicos ¿Cuándo del está ese tema estudio? al final de este año, como nos Pues comprometimos ¿Tú llegaste en qué mes? en abril. Después te puedes ir a las campañas que en diciembre. Ya no No. nos va a tocar ni siquiera platicar del estudio. No. Si eso sucediera sería hasta 90 días antes de la elección. Entonces te y eso es comprometes hasta- así a presentar el estudio. Sí, al menos. claro. Bueno. Y además estamos en reuniones permanentes donde ya incorpora, por ejemplo, al delegado del IMSS para que compartiera información que les útil a estos. Y de ese estudio va a Acá salir el salario. ¿Cómo estamos en materia salarial? Es decir, Pero cómo pues lo tenemos, nuestros ¿para qué mandamos empresarios. tenemos al IMSS o a la Sí, Secretaría del Trabajo? pero en el IMSS pasan dos cosas. Allí hay que recordar y hay que decirlo también claramente, no todas las empresas están registrando a sus trabajadores con el salario que realmente reciben. El famoso subregistro, ¿no? El famoso subregistro. Y justamente de ahí se obtienen esos datos. Pero en realidad la gente está recibiendo más dinero. O sea, por eso no hay conflictos laborales en las empresas. Lo que nos debemos de revisar y atacar, y así lo estamos haciendo en coordinación con la Delegación Federal, porque el IMSS no puede llegar a las empresas y decir, a ver, vengo a revisarte si están pagando exactamente lo que reportas, ¿no? Lo que reportas, exacto. Pero ya hay un cruce, y fue producto de esta reforma donde en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social hacen cruces. Es decir, si tú pagaste, por ponerte un ejemplo, 10,000 pesos, 15,000 pesos,
10,000 pesos de impuestos y acá tiene 5,000, aquí hay un problema. Diferencial y entonces allí ya está interviniendo la Secretaría del Trabajo a nivel federal en estas empresas, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social va pegadito, es decir, a un lado para hacer ya el cruce y poder exigirle a los patrones que los trabajadores los den de alta con el salario que reciben en sus empresas. Digamos, si yo soy dueño de un restaurante, reporto y registro a mi trabajador con el salario mínimo y después las propinas o cualquier ingreso extra que tiene que ver con su labor de mesero no se reportan y por lo tanto no sabemos. Por eso pareciera que tenemos salarios bajos. ¿Por qué? Salarios bajos tenemos. Te pongo el ejemplo, meseros que se registran con el salario mínimo porque es una obligación inscribirlos al Seguro Social, pero ellos ganan también a partir de las propinas, es dependiendo el número de comensales que haya. Y que siempre su ingreso grueso es mayor en las propinas. Pero por ejemplo, el profesionista que no recibe propina. Están recibiendo un salario que les permite estar acorde al poder adquisitivo para poder tener una vida, digamos, digna. También hay otras empresas que tienen a comisionistas que los registran con 2 salarios mínimos, pero su productividad y el tipo de ventas que realicen es el ingreso que reciben. Por eso es engañoso, digamos, que tenemos malos salarios. Y el subregistro... No, sí tenemos malos salarios. Claro. Y tal vez no tan malos como puede decir, pero queda claro que los salarios no son los adecuados. Uh-huh. Vámonos al corte, precisamente escuchando uno de los testimonios que pudimos recabar de precariedad en el empleo. Sé que está muy difícil conseguir trabajo actualmente. La verdad es que los sueldos que te ofrecen no son los debidos. Y bueno, yo en mi caso tengo 5 años en el mismo trabajo, ya casi 6. Y apenas hace 2 años nos empezaban a dar de alta en el IMSS. Había personas con antigüedad, pues ya casi de 10 años ahí con nosotros. Es algo que le estuvimos exigiendo a mi jefe, cuando pues esto es una obligación como patrón. Y pues entre otras cosas, pues también tienes que ver que los horarios, las actividades y pues todo lo que vas a realizar, pues sea proporcional al sueldo que te ofrecen. En mi experiencia, los sueldos muy bajos y la falta de prestaciones me ha llevado a buscar otras alternativas, como es el caso de freelance. Aún siendo yo universitario, la oferta de trabajo es muy reducida, ya que pues te exigen demasiado y con relación a los sueldos está muy por debajo de lo que uno esperaría, ¿no? Asimismo, como lo dije, las prestaciones nulas orillan a que busque empleo por mi cuenta. En mi caso está difícil porque, por ejemplo, aunque tengo un buen puesto, no genero ninguna antigüedad, ya que mes con mes me renuevan el contrato. Además de que en cualquier momento me pueden despedir, lo que implica una constante inseguridad de si el mes que entra voy a tener trabajo o no. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 38 minutos. Escriben, nos están llegando muchos mensajes. 33 18 80 76 41. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara platicando con Tomás Figueroa, secretario del Trabajo. Secretario, escuchábamos algunos de los testimonios que pudimos recabar sobre precariedad en el empleo, informalidad, malas prestaciones sociales. Y está claro, ¿no? Desde el hecho de que no te registran, la antigüedad a través de distintas firmas de contrato. Es decir, estamos hablando de un entorno muy difícil para el trabajador que por un lado quiere obtener esas prestaciones, pero por el otro no se atreve a exigirlas porque puede perder su trabajo. Bueno, ese es un tema que tenemos que revisar. Y debo decirte, Enrique, que el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo, está del lado de los trabajadores. Es decir, nosotros estamos muy al pendiente en cuanto al trabajo y a la política que estamos estableciendo desde el arranque de esta administración a través, por ejemplo, de las inspecciones. Nosotros lo primero que identificamos y revisamos es que tengan condiciones de seguridad, de higiene, sino de manera inmediata inmovilizamos el área que está y que pone en riesgo a los trabajadores. Cuando no están inscritos en el Seguro Social, inmediatamente
actuamos y hacemos el requerimiento e imponemos la multa posterior en caso de que no se acrediten estas situaciones. Pero son muy pocas las empresas que ustedes se encuentran con irregularidades. Leí que han encontrado solo 22 empresas con irregularidades. En 22 que nos encontramos a menores de edad. A menores de edad, solamente menores de edad. Así es. Sí, nosotros levantamos actas de manera permanente, revisamos todo el estado, lo hacemos de manera aleatoria, encontramos irregularidades en ese momento, pero posteriormente acuden a las oficinas, llevan la documentación, a lo mejor en ese momento no se encuentra el contador, no se encuentra la nómina, etcétera, etcétera, damos el tiempo prudente. Si en caso de que no se solventen estas observaciones que el funcionario observó en ese momento, se procede a hacer el procedimiento jurídico, que es la imposición de las multas. ¿Cuántas multas han puesto empresas? En este momento no traigo el dato exacto, lo que va de esta administración. Hay que recordar que van desde hasta los 350,000 pesos las multas que se imponen a los comercios, y hay una política de darle seguimiento, es decir, lo que nosotros no podemos hacer como secretaría es ahogar a las empresas, ahogar a los empresarios. Es decir, no, pero sí que cumplan lo mínimo, ¿no? Cumplir la ley, esa es nuestra base, pero hacemos un acompañamiento, es decir, no somos inquisitorios, sino somos coadyuvantes. Sí, pero dices, hay un subregistro tan importante, dices, en los datos del Instituto Mexicano, que incluso es factible hacer otro estudio. Entonces eso quiere decir que hay muchísimas empresas que están violando la ley. Muchísimas. No, a ver. Porque reportan de otra forma que tendrían que reportar, porque ellos también tienen que reportar las propinas. La obligación es mantenerlos y tenerlos en el Seguro Social. Por eso. Si les pagan 1, 2, 3 o 5 salarios, ese es un asunto que tiene que ver con el giro. Pero si aparte reciben otro ingreso, ese sí tienen es un que problema. reportar ese ingreso. Ese sí es un problema. Y casi siempre tiene que ver con la empresa. Eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que, tanto en inspección, cuando detectamos eso, inmediatamente procedemos a imponer la sanción. Si tú llegas a una empresa y el trabajador te dice, yo gano un salario mínimo, y en su nómina está registrado un salario mínimo, nosotros no podemos ir más allá de lo que nos dice el trabajador. Bueno, pero muchos de los empresarios, empresarios nos han dicho que los trabajadores son los que les piden que no los registren. Entonces, si te lo piden, ¿sí puedes violar la ley? No. Lo que el Estado debe de hacer es salvaguardar los derechos que tiene el trabajador, claro, porque eso va en detrimento de sus prestaciones, de sus pensiones, que a lo mejor en ese momento el trabajador no valora, pero Estado debe de estar mucha gente puede decir, ahorita lo prefiero en efectivo, para no estoy cansado, apoyar, y por eso ponemos a disposición de ellos denuncias anónimas. Tú decías hace un rato, es que no pueden denunciar porque lo pierden su trabajo. No, hoy tenemos una comunicación, denuncias anónimas, ni siquiera recabamos la información de la persona que nos llama, simplemente con que nos digan, en el domicilio fulano, en la empresa sutana, hay menores, están con salarios que no están pagando, no nos están dando nuestro reparto de utilidades, y es cuando acudimos y hacemos la revisión más ya con un tiro de precisión. Aquí lo que necesitamos fomentar es la cultura de la denuncia, que los trabajadores sepan que hay una instancia que tenemos en la Secretaría, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, incluso que si lo quieren hacer físicamente, podemos brindar esa asesoría de manera gratuita para que no se vayan con profesionistas o malos profesionistas para defender sus derechos laborales, y la propia Secretaría se hace cargo de esa situación. Aquí lo importante es una cultura de la denuncia que debemos de fomentar, que el gobierno está atendiendo, sobre todo fomentando por un lado la inversión, que vengan empresas, pero sobre todo estamos ya a la ley laboral, en la mejora, ¿no?, de los salarios de los trabajadores, ¿no? Están en la mejora de los salarios. ¿Qué iniciativa han propuesto? ¿Qué cambio han hecho para que mejoren los salarios? Principalmente tenemos que hacer un convencimiento, y yo ya veo al sector productivo convencido de que en la medida que tienen mejores prestaciones y mejores salarios,
tienen mejor productividad. Es que se dicen convencidos, pero después hacen otra cosa, secretario, porque ellos dicen, a ver, es que nosotros queremos que los salarios crezcan en la medida en que crece la productividad. Pues la productividad en Jalisco ha crecido los últimos 20 años de forma sostenida y los salarios no. O sea, me parece que la mera voluntad de los empresarios no da como para que los salarios incrementen. Yo tengo otra opinión, creo que... Por ejemplo, obligar bonos de productividad a través de la ley. Esa sería una forma de ese puede ser una forma, sí, y también... reparto de utilidades con verdadera supervisión. Incentivos de la fiscales, fiscales. Esa es otra opción. Lo que nosotros hemos estado aportando como gobierno es el tema de la capacitación. Hoy apoyamos a los empresarios para que reciban un estímulo, un apoyo económico los trabajadores mientras se están capacitando, y allí a través del Servicio Nacional del Empleo con presupuesto federal y presupuesto local apoyamos en ese sentido. ¿Qué es lo que requiere una empresa y un trabajador? Estar capacitados para poder mejorar sus condiciones salariales. Yo escucho, y lo digo con mucho respeto a veces, oye, es que yo estoy en mi empresa, como escucho, tengo bastantes años y no he aumentado, no han aumentado los... Sí, a veces ni la inflación. Pero lo que ya estamos haciendo es precisamente para esos trabajadores fomentarias y capacitarlos para que tengan una instrucción mayor y puedan acceder a mejores condiciones salariales. O para que vuelvan y les paguen lo mismo, secretario, es que también... Sí, ¿no? A ver, hoy, si lo vemos desde un lado negativo, pues va a estar complicado que, digamos... Es que lo que me refiero es que se han hecho muchas cosas para que los salarios incrementen y sin embargo ni siquiera incrementan el ritmo de la inflación, ni siquiera. Bueno, yo creo que sí tiene que haber una especie como de apuesta legislativa, apuesta de transformación, para que no sea un asunto nada más del empresario bueno que paga bien y el empresario malo que no quiere pagar bien. Acabas de dar con el punto esencial, hay que trasladar estas políticas de gobierno que se están haciendo y que a nivel nacional y a nivel local han llegado a generar empleos. Bueno, ahora, insisto, construyamos el segundo piso. Ahora hay que mejorar y obligar, digamos, a los empresarios a que tengan les den mejores salarios a sus trabajadores. Un dato que publicó hace poco Oxfam: los salarios de los grandes empresarios de este país crecieron de la crisis de 2009 a la fecha en 19% en términos reales, sí, por encima de la inflación, y los salarios cayeron 7%. Eso quiere decir que las ganancias pues están quedando en las manos de los empresarios y los trabajadores no están viendo esa redistribución a través del ingreso o a través de distintas... ¿Y cómo te explicas también que la tasa de desocupación en Jalisco está en el 2.3% cuando en Estados Unidos, que es la gran potencia, 5, y donde están el 5%? Entonces, porque pagamos muy mal acá. Allá pagan un poquito mejor. Volvemos, seguimos platicando con Tomás Figueroa. Estamos en Cara a Cara, 9 de la mañana con 48 minutos. Hay muchos mensajes, se los trasladamos con mucho gusto al secretario. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo considero que la cuestión salarial es un factor muy importante para la cuestión del trabajo. En mi caso, soy una persona de 50 años de edad que he estado buscando trabajo y me ha sido un poquito difícil encontrarlo, que no debería de ser, ¿verdad? Porque bueno, al final la experiencia es lo que hace al trabajador, y también darle su valor al joven que tiene su sangre nueva y que al final quiere demostrar que puede hacer las cosas. Yo considero que México es uno de los países que más bajos tiene los salarios, y ya en concreto Jalisco pues es un estado donde al final sí hay oportunidades, pero son muy difíciles y mal pagadas. Pues la verdad yo llevo casi 3 meses buscando un trabajo y la verdad no he encontrado, porque casi todas las ofertas que veo tienen o no tienen prestaciones o el sueldo es muy bajito. De la mañana con 52 minutos. Preguntas para Tomás Figueroa. Un anónimo dice: ¿quién me puede ayudar para que se me finiquite un asunto laboral que ya lleva 13 años y no se ha solicitado a la empresa para que pague? Ahorita lo responde ese secretario. Jorge, cuando dan vales de despensa te los quieren quitar cuando ellos quieran. Tenemos vales y nos dejaron de dar. Bueno,
Juan Antonio García, felicidades, secretario, soy abogado litigante y de verdad las instalaciones y todo está mejor. Pero estaría mejor si nos pusieran copiadoras en las instalaciones, ya que tenemos que ir a 2 o 3 cuadras. Bueno, nos preguntan también, 6531, el promedio de aquí en Jalisco para un operador de troqueladora es de 1,800 semanal, o sea, $100 por 5 días. Se debe mejorar los sueldos con productividad e inversión. 2090 nos dice, yo creo que empresa, gobierno hay mucha corrupción. Quiero ser anónimo, pero en mi trabajo estamos registrados con 3 salarios mínimos en el IMSS y somos destajistas. Y por supuesto que rebasamos por mucho los 3 salarios y no conforme con eso los impuestos del salario real. Eladio Rosales, muchas gracias por tus felicitaciones, Eladio. Saludos al invitado, un muy buen amigo, el licenciado Tomás Figueroa, que lo he tratado de saludar allá en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y aunque me registré su secre, no le ha pasado mi recado. Bueno, ahí te mandan uno directo. 5095, primero la calidad, después ahora es la capacitación. Siempre hay pretextos para no aumentar los salarios. Importa que hagan su parte, nosotros hacemos la nuestra, capacitarnos. ¿Cuándo cumplirán? Tienen que ser equitativos con el aumento de los salarios. Alfonso Enrique, excelente día. El secretario qué rápido aprendió el arte de los priistas, habla mucho y alejado de la realidad. Cifras maquilladas y sueldos miserables. ¿Será que por eso cada vez más personas se van al empleo informal? 7407, no escuché hoy el programa desde temprano, no sé quién es tu invitado, pero ¿cómo pueden decir que los sueldos no son bajos? Que diga al aire cuánto gana y ahí estará la respuesta a todos los comentarios. Los invito a vivir con los sueldos de un trabajador. 9369, qué coraje escuchar a esta persona que menciona que los salarios no son bajos. La mayoría de las empresas no ofrecen ningún tipo de prestaciones y te afectan doble porque no tienes prestaciones ni tampoco puedes buscar líneas de crédito porque las nóminas no marcan lo real. 9451, lo único que se necesita, como en todos los casos, es hacer valer la ley, pero necesitamos una transformación total del IMSS, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo, tanto el trabajador como el patrón perciben al IMSS como una basura. 4807, buenos días, la Secretaría lleva un registro de todos los trabajadores vivales que entran a trabajar, duran unos días, hartan a los patrones para que los despidan, para demandarlos y los indemnicen. Ahí está un caso en particular. 9125, Enrique, buenos días, ¿cuál es el número para las denuncias anónimas? 7135, aplaudo al PRI por su donación y a aquellos que tanto critican este hecho les pregunto ¿cuánto hemos aportado? Nada, una bolsita, 100 pesos, critiquemos menos, apoyemos más. Excelente día, dice Maru Díaz. 7145, soy costurera, ¿qué capacitación sugiere para poder ganar más? Te dice 7145. 9052, ¿qué se puede hacer cuando un patrón no sube el sueldo y no entregan las utilidades? ¿Cómo pueden ganar el sueldo que comentan ustedes? Yo gano menos sueldo. ¿Qué se puede hacer cuando un patrón no sube el sueldo y no paga utilidades? 3127, Enrique, estos tecnócratas han devaluado los trabajos para hacernos competitivos. Donde había un sueldo de 20,000, crearon 2 de 10,000. Artemio, buen día, Enrique, para comentar si usted sabe algo de los permisos de taxis que iban a dar a los 10 años, lo comentaremos en próximos programas. Salvador Trujillo, no es verdad, ninguna empresa pregunta si quiere uno o no registrarse ante el IMSS, ellos lo hacen. Dice también Jorge, ¿qué tal, Enrique? Buen día, yo tengo un poco más de 17 años y tengo mi salario fijo y recibo una comisión. Eso se podría tomar como salario diario integrado a la hora de mi renuncia de más de 15 años. Bueno, algunas preguntas, Tomás. Bueno, creo que podríamos resolver algunas de las inquietudes. Primero, poner el tema de las denuncias anónimas y la asesoría que le podemos brindar a los trabajadores. Es el 01800 87 27 07. También en el teléfono 3030 1000, la extensión es la 26707. Allí podemos auxiliar, presentar las denuncias anónimas, también solicitar o pedir algún tipo de asesoría de cómo están recibiendo o cómo están en su empresa. Decir también y aclarar, yo no dije que no están los salarios bajos, no, yo digo que hay salarios bajos y estamos trabajando justamente en mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Ese es un compromiso de este gobierno y lo dije al inicio que estamos en la etapa de la construcción del segundo piso, mejorar los salarios de los trabajadores. Para ello necesitamos el diagnóstico, por eso se mandó a hacer un estudio. ¿En qué consiste un estudio? De manera muy sencilla lo explico, se van a revisar los ingresos que tienen los empresarios contra las
los salarios que están dando a los O trabajadores. sea, la masa salarial en su conjunto Así es. frente a las ganancias del capital, que Frente se a le las llama, ganancias ¿no? del capital. Sí. Y allí tiene que haber una distribución equitativa, digamos. En lugar que los empresarios compren... El 80, 85, 90% y distribuyan el 10%. Es correcto. Ese estudio nos va a arrojar primero el diagnóstico. Lo importante es visualizarlo. Para poder atacar un problema necesitamos... Pero más o menos sabes las por bases. dónde va a ir. Pues hay mucha concentración Yo te de pudiera riqueza, ¿no? adelantar algunos resultados con base en la experiencia, pero nosotros tomamos decisiones en función de estudios y de datos objetivos. Este estudio surge precisamente por parte de el Comité de las Políticas Públicas, donde la Secretaría coordina, donde intervienen organismos de la sociedad civil, donde intervienen instituciones públicas, otras dependencias del propio gobierno del Estado. Tenemos que tener este informe. Estamos apresurando a los académicos. Nos pusimos de meta diciembre. Yo esperaría que estuviera antes porque hemos trabajado de manera intensa. Y allí vamos a encontrar el resultado, la evidencia, ya sin suposiciones, pero la tendencia es mejorar los salarios de los trabajadores. Eso es un compromiso de este gobierno y particularmente de la Secretaría. Creo que no lo veremos en este sexenio, ¿no, secretario? Diciembre presentan el estudio y se acaba el sexenio en diciembre siguiente. No, yo pienso que en el tema ahí hay que, estas políticas públicas que fueron decisiones de este gobierno, debemos llevarlo a la legislación. Tú hiciste una buena aportación y creo que si nosotros lo llevamos a darles incentivos a los empresarios a través del impuesto a la nómina, que es estatal, y modificar, hacer reformas estructurales, Gracias, creo secretario. que podemos aportar más. Nos vamos, hasta mañana a las 9. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora